Hoy tenemos un montón para charlar, así que yo voy a ir avanzando lo que más pueda. Obviamente vamos a ir viendo Andrés va a ir revisando las preguntas en el chat y cada tanto vamos a parar un poquito y hacer algunas preguntas y después obviamente al final para todas las preguntas. La charla de hoy es sobre planificación en general con IMRT y IMAT. Y vamos a dar muchos consejos para lograr buenos planes para diferentes sitios anatómicos. Esa es la idea. De todas maneras, el contenido de hoy, en la primera parte nos vamos a enfocar en propuestas de planificación para los diferentes sitios anatómicos, especificando también elección de energía y todo lo demás. Después vamos a pasar a revisar cuándo estamos seguros que un plan es bueno, porque a veces hay muchísimas variables. Entonces, esto, bueno, son consejos, cada uno tiene sus técnicas también, ¿no? Pero vamos a tratar de dar los consejos que más podamos. Vamos a hacer la revisión al final muy breve del reporte de TG-203, que es para cómo manejar pacientes que tienen marcapasos y desfibriladores. Empezando con lo primero, para la planificación de tratamientos para diferentes sitios anatómicos. Consejos generales que uno da, siempre uno empieza con lo primero. La elección de campos de tratamiento es muy importante y depende del sitio que estamos tratando, obviamente. Si estamos pensando en IMRT, para la mayoría de los sitios anatómicos es bueno pensar en 3D. O sea, uno cuando empieza un plan para seleccionar campos, es como si nos imagináramos que estamos por hacer un plan de 3D. Y después poner los campos además. Para BIMAT, como tenemos muchos más grados de libertad, más que todo hay que asegurarse que los arcos que elegimos ayuden al sistema de optimización y no sea un problema. ¿Ok? Para ambos, ya sea IMRT y BMAT, siempre tenemos que estar atentos mucho de la lateralidad de los targets, del tumor sería, o de los PTB y los GTB, y si hay algunas colisiones con camillas del paciente, obviamente. Otro concepto muy importante es la elección correcta de la energía. Para esto tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es muy importante si existen dispositivos implantados en el paciente que pueden ser afectados por la radiación. Y eso lo vamos a tratar al final, como por ejemplo marcapasos y desfibriladores. El tamaño de la zona de tratamiento también es muy importante. Hay que ser consciente de lo que voy a tratar, si es chiquito, si es grande. La ubicación y la profundidad del target. Eso también hace de que uno elija ciertas energías. También hay que ser muy consciente de la dosis en piel que uno imparte, porque eso a veces uno quiere tener dosis en piel, por ejemplo, en algunos tratamientos de cabeza y cuello, que el tumor va muy cerca de la piel, pero en otros uno quiere salvar la piel. Por ejemplo, en mama, uno quiere tener lo que más se puede en la mama, pero la piel debería ser normal para no crear problemas de toxicidad. Y también hay que tener mucho en cuenta si hay diferentes densidades a lo largo de la trayectoria de las de tratamiento. Eso es muy importante. Obviamente, otra cosa muy importante para, digamos, de consejos es el proceso de optimización. No vamos a ir en detalle porque ya hemos visto mucho en las secciones pasadas, pero habíamos visto que la delineación de los contornos, ya sea de los targets y los órganos a riesgo, es muy importante. Y eso lo vimos en la sección 9. Buenos contornos siempre ayudan a lograr planes excelentes. ¿Por qué? Porque en IMRT y BIMAT, uno ahora usa los contornos para decirle al planificador lo que yo quiero. Y el planificador hace lo que uno le diga. Obviamente, si los contornos están mal, el plan va a fracasar desde el principio.
Y para acordarnos, eso también estaba en la clase que vimos en la sesión número 10, siempre comenzar con restricciones en los targets, en los anillos y en el NTO, empezar con eso, lograr una buena cobertura de target y después empezar a agregar restricciones de las OAR una a la vez para no complicar todo. Y después, al final, cuando ya tenemos todo la cobertura del target está bien y la dosis de todos los órganos ¿Me lo pueden que llevar esto? está Sí, bien, no importa, pero... pueden, los que pueden hacer mute. Y al final de todo, vamos a hacer el ajuste fino de la cobertura del PTB y vamos a ver que la dosis máxima de los anillos de los OAR también se sigue respetando. Yo siempre digo, hay que ayudar al algoritmo de optimización en vez de confundirlo. Por eso es muy importante buenos contornos, buena selección de haces, buena selección de energía y un sistema de optimización razonable para no confundir al sistema. Si no, el sistema se confunde y como ya sabemos, hace lo que quiere, entonces por ahí tenemos un montón de problemas al final. El proceso de optimización, solamente para que recordemos, unos les ha dado algunas recomendaciones, por ejemplo, para el punto inicial del NTO, que es el Normal Tissue Objective, que es que está explicado en la guía que le hemos mandado en español del método de Schulman. Y estas son, digamos, los valores iniciales. Obviamente, estos valores pueden ser ajustados, depende del sitio anatómico que está tratando. A veces, dependiendo lo que uno quiera, por ejemplo, en cabeza y cuello, generalmente esto funciona bien, pero por ejemplo para cerebro a lo mejor la dosis inicial hay que cambiar un poquito en vez de 100, 95, pero eso uno lo va aprendiendo con la práctica, pero estos son buenos valores, digamos, como para iniciar una buena optimización. Y después olvidarse y después trabajar con los OAR y los targets. ¿Ok? De vuelta, yo quiero enfatizar que esto le hemos dado como para que sea un punto inicial y esto funciona para Eclipse o para los otros sistemas de planificación, pero puede ser también con la experiencia de todos, uno los empieza a refinar para cada sitio anatómico. Y eso es lo que yo aconsejo, porque eso es lo que hemos hecho acá. Para nosotros en cada procedimiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante, hemos refinado un poquito los valores, pero depende eso también de quién planifica, ¿ok? Ahora vamos a pasar entonces a consejos también particulares para determinados sitios anatómicos. Obviamente no podemos tratar todos, vamos a solamente aconsejar los más importantes, digamos, los que resaltan finalmente. Para tratamientos de cerebro, en realidad, si estamos pensando en IMRT, siempre es muy importante y muy útil usar campos coplanares, como ya sabemos, pero también los campos no coplanares ayudan mucho a tener una buena conformidad en la cobertura del tumor o del target, de los targets, y asegurarse que estamos evitando las estructuras. En este caso, las que dan problemas siempre son las estructuras ópticas. También siempre es muy importante pensar si el tumor o el PTB está de un lado, izquierdo o derecho, evitar entrar por el otro lado. ¿Para qué? Para no irradiar cerebro, la parte normal del cerebro que está del otro lado innecesariamente. Obviamente siempre va a haber dosis, pero no entrar por ahí sino tener dosis de salida únicamente. El número de campos, eso depende de cada uno, estos son consejos. Generalmente cuando están lejos de las estructuras críticas, entre 5 y 6, a veces 4 funciona bien, depende del tamaño del tumor, obviamente. Y si están muy cerca de las estructuras críticas, siempre es entre 5 y 7, y obviamente coplanares y no coplanares. Cuando pensamos en VMAT, ya ahí, como tenemos un poco más de grado de libertad, podemos ser un poco más creativos, pero siempre pensar en campos en arcos coplanares y no coplanares. El número de campos depende del tamaño del PTB, la ubicación y la proximidad. Y yo siempre aconsejo también, uno con BMAC puede entrar por todos lados, pero también quedarse en la parte lateral donde está
el tumor. No poner tantos campos que vayan por la parte contralateral. Evitar siempre los ojos y los cristalinos, porque esas las dosis son bastante restrictivas. Se puede salir a través de ellos, o sea, tener dosis de salidas. Y generalmente se usan dos arcos. Si se usan dos arcos, por ejemplo, con el mismo ángulo de apertura, generalmente uno hace clockwise en las agujas, en la sentido agujero y en contra de las agujas. Si hace falta, generalmente no hace tanta falta. También de vuelta, entre 3 y 4 arcos es lo normal. La energía que usamos es generalmente baja, 6 megavoltios generalmente es lo que se usa. Hay lugares que usan 10 para todo, pero bueno, nosotros en nuestra institución 6 es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque son, digamos, no son distancias tan grandes. Y estas son algunas sugerencias para comenzar la optimización de vuelta. Esto es solamente para Eclipse, de los constraints, cómo empezar los controles del PTB, la dosis máxima que uno pone, los upper, los lower, la penalidad. De vuelta, estos son consejos, lo tienen acá, pero también uno tiene que pensar en cómo uno quiere los planes en su clínica, charlar con el médico, porque depende de eso también cómo uno va a hacer las restricciones. Y seguir los consejos, obviamente, que hemos explicado en el método de Schulman, que todo viene de ahí también. Para casos con OAR que están superpuestos con el PTB, siempre es lindo expandir las estructuras 3 milímetros y para tener una mejor evitación de los órganos de riesgo. Y para los OAR que no están tan cerca, generalmente agrega una restricción de volumen 0, o sea, porque uno quiere tratar de dar la dosis más baja a todo cuando no está cerca. Entonces, restringirlas bastante, y la penalidad baja, ¿por qué? Porque no es tan importante, pero bueno, queremos que se logre, ¿ok? Y acá, bueno, tenemos un ejemplo de un plan de tratamiento. Fíjense cómo este es la dosis total es de 60 Gray, 2 Gray por 30 fracciones, y ustedes ven cómo la dosis del 100% del 60 Gray está evitando el nervio óptico, el chiasma óptico, el brainstem. ¿Por qué? Porque el PTB es en red. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar las dosis máximas del 54 Gray, pero queremos cubrir lo que más podamos del PTB. Y siempre revisar las dosis bajas, las isodosis bajas. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cuánta dosis va al resto del cerebro en este caso, y eso también depende mucho de la selección de los campos. Pasando a cabeza y cuello, ya la clase pasada, la sesión 10, hicimos una clase muy interactiva de un plan de tratamiento desde el comienzo y la optimización más que todo. Pero acá hay algunas sugerencias de los campos, y esto lo charlamos un poquito la vez pasada. Si son IMRT, existen este tipo de distribución de campo, evitar siempre los hombros, de no entrar por los hombros. Si se hace con BMAT, se pueden usar 2 campos completos, evitando los hombros con la optimización, y acá están los ejemplos. Mucha gente usa este tipo también de selección de arcos, 2 arcos que estén por encima de los hombros, que sea total, y 2 arcos parciales anteriores cuando estamos en la zona de los hombros para evitar entrar por los hombros. De vuelta, esto depende. Eso uno lo puede decir, de vuelta son consejos. Lo importante es, por ejemplo, si estamos tratando tumores de cabeza y cuello que están en un lado, como siempre, por ejemplo, en este caso del lado derecho, quedarse en el lado derecho, no poner arcos completos. ¿Por qué? Porque para evitar entrar por toda la otra zona del lado izquierdo, que uno quiere respetar las dosis de los órganos de riesgo. La energía generalmente César, también... Sí. disculpa. Hay una pregunta de parte de Manuel, de Argentina. Ok. Él pregunta tema camilla. ¿Ustedes tienen en Ok. cuenta la camilla? Ese template tiene los 7 campos, 5 que son posteriores. No sé Sí, si... nosotros tenemos en cuenta las camillas, depende de lo que, por ejemplo, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Siempre hay que incluir la camilla en el sistema de planificación, y por ejemplo Eclipse tiene camillas ya predestinadas. Por ejemplo,
la que es Imaging Couch, uno la entra y eso ya parte de la 12 cálculo. Pero, buena pregunta, por ejemplo, para cabeza y cuello, pensemos en cerebro, ¿tiene que incluir la camilla? Lo más probable no, porque los sistemas de movilización hacen que la cabeza esté como flotando fuera de la camilla. Entonces los haces no pasan por ahí. Cabeza y cuello hay que prestar atención y eso tiene que ver de cada clínica. Nosotros tenemos mediciones, nosotros extendemos el borde cabeza y cuello, que la cabeza quede flotando, como uno dice, fuera de la camilla, pero la parte de los hombros ya empieza camilla. Entonces hay que ver cuánta cantidad de PTB está pasando por la camilla y si hay arcos posteriores, colocarlo o no. Muchas veces lo que hacemos para simplificar, se pone la camilla y se calcula con la camilla y en vez de poner el dispositivo flotando, se le pone sobre la camilla para cabeza y cuello para evitar si es mucho, si es poco, entonces eso sí. Pero sí hay que tenerlo en cuenta, o por lo menos nosotros lo tenemos en cuenta. Muchas gracias. Y hay una pregunta más. También querían saber si podías explicar un poco más o si se tenía que tener en cuenta también la máscara en la planificación. Buena pregunta. En general no, porque las máscaras, digamos, están ya mundialmente comprobadas. Sí, obviamente producen lo que se llama el efecto de bolus en la piel y todo lo demás, pero la máscara en sí nosotros no la tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque es un accesorio que se ha utilizado por años y las diferencias dosimétricas son mínimas. Puede, como siempre digo, puede haber un poquito más de incrementación de dosis en piel, pero eso está completamente controlado. Se pueden hacer mediciones in vivo. Sí, nosotros no tenemos. Lo que sí, por ejemplo, hay algunos dispositivos de inmovilización, como por ejemplo, diciendo marcas, el sistema CDR, que es uno que nosotros usamos mucho para estereotáctica, o otro que se llama Encompass, que tienen parte de la construcción de la máscara, tiene algunas partes un poco más que tienen un poco de contraste o tienen algunos elementos metálicos. Esa parte nosotros sí la incluimos dentro del outer. ¿Tengo que llevarme una? Pero la máscara en sí, no. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Muy bien. Entonces, continuando, también se acuerdan, y no vamos a entrar en detalles, por esto lo vimos en la sesión pasada, pero acordarse que para cabeza y cuello, por ejemplo, las glándulas parótidas son muy importantes de evitar. Tenemos dosis muy predeterminadas. Y el tip que le dimos, el consejo de crear estas estructuras de sacándole 1 milímetro, cada 2 milímetros y empezar a optimizar con las que más y después sacando más parótida del PTB para lograr una mayor cobertura del PTB cumpliendo con la dosis de barra. Eso es un método que funciona bastante bien. Y obviamente para planes de cabeza y cuello, analizar siempre el uso de bolus. Eso lo tienen que consultar con el médico para tumores para tumores GTB que están muy cerca del piel, lo más probable es que a veces se utilice, no se usa más de 5 milímetros de bolus. Muchas veces son 3, eso, pero 5 es lo normal. Y pueden ser el tamaño, puede ser customized al paciente. Ok, si ahora vamos para planes de pulmones, de vuelta, la selección de campos, esto es imaginación, pero para pulmón yo siempre aconsejo, acá sí hay que tener la mentalidad de pensar en 3D. ¿Por qué? Porque acá uno puede ser muy creativo, pero acá tenemos los órganos que más tenemos que cuidar son los pulmones, obviamente, de no exceder las dosis. Entonces, cualquier campo que pongamos por acá va a ir a través de los pulmones. Entonces, pensar que siempre nos quedemos, si el tumor está del lado de la derecha o del lado izquierdo, quedarnos en ese lado, como están los ejemplos de acá. Y generalmente, como el pulmón hay que cuidarlo, el B20 del pulmón total, generalmente los campos estos que uno los llama de forma de Y o K, o la letra K o la X o la Y, que son más distribuciones anterior-posterior del paciente, son los más recomendados, como las dos figuras de abajo,
No es, o sea, por ejemplo, si acá pensamos en la figura del lado izquierdo, el tumor está del lado de la derecha, entonces podríamos poner un campo lateral derecho, pero ese campo nos va a crear mucho problema porque va a haber mucha dosis en pulmón y nos va a costar un poco más mantener el B20 y el B5 del pulmón, que también es muy importante, porque el B10, muchos siguen varios. Entonces la distribución es bastante anterior-posterior, generalmente. Los campos, si se evita la médula espinal, aunque sea tener un campo evitando, está bárbaro. ¿Por qué? Porque eso también, pero la podemos poner como un constraint. Y para evitar los pulmones, a veces se utilizan campos que son no coplanares, digamos que van superior e inferior en la parte anterior, oblicuos, no más de 20 grados, 30 como mucho. ¿Por qué? Porque no queremos que el gantry haga colisión con el paciente o la camilla si es anteriores únicamente. Pero no queremos que haya una colisión. Generalmente se usan, pero con la distribución de las letras que nombré antes, generalmente se logran buenos paneles. Depende del tamaño del tumor también. Si pensamos en planificación con VMAT, obviamente uno tiene un poco más de grados de libertad. Puede elegir, como yo siempre digo, quedarse en el lado ipsilateral y la mayoría, uno siempre usa semiarcos, no arcos completos. ¿Por qué? Porque hay dos problemas. Entrar por todo el otro lado que es necesario y también si el isocentro está muy, por ejemplo, muy a la izquierda del paciente, a lo mejor la camilla se va a mover mucho para la derecha y va a haber colisiones para ir para ese lado. Entonces, por eso uno siempre se queda para el lado ipsilateral. La energía, generalmente uno usa... Disculpa, César. Sí. Sí, hay una pregunta. Mencionan si, por ejemplo, en cuello o mama, si el PTB está al límite del body, ¿realizas algún corte para separarlo del borde y evitar puntos calientes al optimizar? Sí, cuando el PTB está muy cerca del borde o del cuerpo, generalmente uno analiza lo que, por ejemplo, para el análisis del PTBD, uno le saca 5 milímetros, que sería el build-up que uno llama, que generalmente sabemos que ahí los sistemas de planificación tienen un problema. Entonces, se le saca eso. Y para la optimización, muchas veces usamos... Lo pueden usar hasta el borde, le saca todo lo que sobra, o a veces se sacan 3 milímetros o 2 milímetros para el PTB de optimización, para lograr una buena cobertura del PTB, pero también salvar un poquito de la dosis en piel. Y la otra pregunta era si usamos bolus o... No, había dos partes de la pregunta. Y bueno, simplemente esa pregunta era si se realizó algún corte para separar, Perfecto. ¿no? Y evitar puntos calientes al optimizar. Evitar los puntos calientes, porque si uno a veces optimiza con algo que está muy cerca de la superficie, el sistema de planificación va a querer poner dosis ahí, y para lograr dosis en la superficie, como es el build-up generalmente, va a poner un punto caliente. Entonces eso hay que evitarlo también. Por eso siempre hay que revisar también, obviamente, los puntos calientes. Ya vamos a ver cómo revisar un buen plan en todas partes, incluido en la piel del paciente. ¿Ok? Gracias. Y también hay una pregunta más de Mauro Canalis. También menciona cuando se usa bolus solo en algunas fracciones del plan, por ejemplo, la mitad del tratamiento, ¿cómo puede ser considerado en un plan IMRT o VIPA? De la misma manera, generalmente cuando uno hace un IMRT, si la decisión en tu institución es usar bolus mitad del tratamiento y la otra mitad no, se hace el plan con el bolus y después podés hacer un plan sin el bolus y calcular nuevamente las unidades de monitor, o a veces en muchos lugares simplemente, si el bolus es de no más de 5 milímetros, se saca el bolus y usa el mismo plan de tratamiento, generalmente. Pero eso depende de tu institución. Nosotros no usamos, o sea, usás bolus todo el tratamiento, no, salvo que se vean, porque hacemos la planificación pensando mucho de que por la presencia del bolus no vamos a estar incrementando la dosis en piel. Entonces, los planes están bastante bien ideados para la dosis piel con bolus.
Pero generalmente, obviamente, si se ve reacción en piel del paciente, se saca el bolus por las fracciones que queden, la mitad o las últimas 10, lo que sea. Perfecto, muchas gracias. Ok, volviendo a pulmones, algo que es muy importante en pulmón, como la distribución de los campos es bastante anterior-posterior, generalmente generalmente la conformidad de las curvas de isodosis no son tan perfectas como uno ve en otros campos, como próstata o como cerebro, incluso cabeza y cuello. Y como estamos tratando de evitar la dosis en pulmones lo que más se puede, es muy importante revisar cada tomografía axial, cada corte axial y fijarse de que no haya, por ejemplo, el 100% que no me vaya para que no haya mucho derrame, como uno le dice, de las curvas de isodosis, por supuesto las altas. Como por ejemplo acá yo lo que estoy explicando en las zonas que yo marqué con amarillo, revisarla. Obviamente no hay nada, por ejemplo, en la figura de la derecha hay un poco del 90% que es en tejido, un poco de tejido mamario, pero bueno, es lo que tenemos que comprometer para lograr no tener problemas después de pulmonía por la dosis que le damos al pulmón, ¿correcto? Entonces son cosas que uno aprende con la práctica. Si obviamente, por ejemplo, en el caso de la izquierda, si el médico dice, no me gusta mucho el 90%, a lo mejor agregar un campo lateral, no lateral completo, un poco más anterior, que va a reducir ese 90% y tratar de de que no me arruine la dosis en el lado derecho del paciente. Eso uno lo va viendo con la práctica. Pero es muy importante en pulmón revisar todos los todos los cortes axiales y la distribución de dosis. Esto voy a pasar rápido porque a veces mucha gente usa los GUD, que son restricciones para mejorar la optimización de los OR. Acá hay algunas sugerencias de lo que si uno usa, pero bueno, eso se ve. Y acá hay un consejito para mejorar la cobertura del target o reducir los puntos calientes para pulmón. Se pueden agregar objetivos lower y upper extras del target, que son, por ejemplo, uno empieza con el upper y el lower, que están en la tabla donde dice from, y después, si a lo mejor hay que reducir un poquito más, se agrega, por ejemplo, un upper con un volumen de 3 centímetros cúbicos y un lower con un volumen de 98, teniendo en cuenta las dosis más o menos que queremos ahí. Eso es digamos, para controlar un poco los puntos calientes en pulmón, porque eso es muy importante en pulmones, casi siempre hay puntos calientes por todos lados, entonces hay que prestar mucha atención con respecto a eso. Otra cosa que es muy útil para planificación de pulmones es usar, esto es para Eclipse de vuelta únicamente, Eclipse User, el concepto del Intermediate Dose Calculation, que básicamente va a calcular la dosis con más precisión durante la optimización y más parecida a lo que va a ser el cálculo final de las dosis. Básicamente, lo que hace el sistema utiliza una distribución de dosis como input cuando llega a esa etapa y toma eso para el próximo paso de la optimización. Y generalmente la calidad del plan puede ser mejorada reentrando al módulo de optimización luego de haber realizado un cálculo de dosis. O sea, generalmente uno quiere hacer todo en uno, pero generalmente es bueno hacer todo el proceso, que esté todo lindo, y a veces salir de optimización, hacer el cálculo de dosis normal, ver cómo está el plan, y si hay que retocar, volver, y se utiliza eso y se usa esta opción, continúe con la optimización previa y use el plan correcto como dosis intermedia de cálculo. De vuelta, estos son consejos, esto requiere un montón de práctica y de lo que uno puede, a lo mejor todos lo usan ya, y yo lo que sí sé que para pulmón funciona bastante bien utilizar este concepto, obviamente. Y se pueden, obviamente, como lo que dije antes, en pulmón casi siempre va a haber muchos puntos calientes y fríos por todos lados, porque estamos evitando mucho la dosis en pulmón. A veces se pueden crear estas estructuras para boost de dose, o sea, mejorar la cobertura del target porque era muy frío, o para disminuir
los puntos calientes. Obviamente teniendo cuidado de no crear infinitas. ¿Por qué? Porque uno ya sabe que no tan chiquita porque, ok, saca el hotspot de acá y después lo va a poner en otro lado. Entonces ser consciente de eso, no exagerar tampoco. Moviendo ahora para próstata, estamos con el tiempo ok, pero bueno, tenemos mucho material y hay mucha información. Para próstata, la verdad que es bastante simple próstata. ¿Por qué? Porque el tumor generalmente está en el medio del paciente, es todo tejido alrededor. Obviamente tenemos órganos de riesgo muy importantes, pero realmente con distribuciones de IMRT, entre 7 campos o 9 campos, depende, acá yo puse ejemplos de ángulos, de gantry, distribuidos alrededor del paciente, generalmente es lo que se hace. Muchas instituciones ya usan mucho de MAT, porque con 2 arcos completos digamos, se logran excelentes distribuciones. Y la energía, esto es algo que es importante discutir en próstata. Generalmente uno tiende a usar energías altas. ¿Por qué? Porque es la parte más ancha del paciente, o sea, las distancias son grandes. Entonces, si uno usa, por ejemplo, 15 megavoltios, vamos a saber que vamos a tener más homogeneidad y los hotspots, el puntos calientes van a disminuir que comparados con 6. Pero siempre hay que tener cuidado mucho, acá viene y lo vamos a explicar un poco después, cuando tienen pacientes con marcapasos, ya sabemos que no se deben usar energía de más de 10 megavoltios por la producción de neutrones que afectan los marcapasos. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante, por eso hay que tener mucho cuidado de eso. Y muchas instituciones, por ejemplo, nosotros sabíamos usar 15 siempre, y ahora usamos 6 para todos. No tenemos 10, pero si tienen 10, 10 también es una buena opción. ¿Ok? De vuelta, esto es la práctica que uno hace. Por eso el consejo acá es más que todo, si se usan 15 o 18 o 15 o 18 de algunas instituciones, mucho cuidado con pacientes con marcapasos o desfibriladores. Generalmente los anillos, como es algo bien, la próstata es bastante en el medio, bien circular, los anillos ayudan un montón para lograr la buena conformidad de las dosis más bajas, de las isodosis, y generalmente de vuelta, son consejos, 4 anillos, el primero de 1 centímetro, los siguientes de 2 centímetros y el último de entre 3 y 4 centímetros de vuelta. Esto es a elección, también se usa el NTO, pero los anillos es más que todo, por ejemplo, el anillo tercero, que está acá con estas dimensiones, nos ayuda mucho a conformar el 50% de la dosis, ¿ok? Aproximadamente. Acá tenemos Una la pregunta, primera César. pregunta del poll. No sé si hay preguntas primero, si no, ponemos esto. Sí, es una pregunta rápida. Sí. Si bien estamos viendo la mayoría de los ejemplos en Eclipse, pues la mayoría de estos consejos también aplicarían para Mónaco, ¿verdad? Sí, sí, exacto. O sea, obviamente el sistema el proceso de optimización es un poquito diferente, pero se aplica la elección de campo, la elección de energía, la distribución de las dosis, la optimización en sí, todo eso es lo mismo en todo sistema de planificación. ¿Cómo lograrlo? Bueno, Mónaco tiene un poquito diferente. Por ejemplo, el NTO no es el NTO, bueno, y cosas así, pero exacto, el concepto es el mismo. Perfecto, gracias. Entonces, si ponemos la primera pregunta del poll, entonces yo lo voy leyendo, un paciente tratado de cáncer de próstata y se generan 2 planes. Los 2 planes cumplen perfectamente con todas las coberturas del target y los criterios de restricción de los OAR. ¿Cuál plan uno presentaría como dosimetrista al médico? ¿El A, que es el de la izquierda, el B o ambos y que elija el médico? Mientras van participando en las respuestas, también Sí. había una pregunta más, sobre qué consideraciones, además de marcapasos, tomas en cuenta sobre las IMRT que haces de 10 y 15 megavoltios. ¿En qué patologías? ¿En qué patologías? La verdad que en las únicas patologías que uno usa energías altas, 15 o digamos de 10 o de 15 para arriba, es en zonas de pelvis, digamos, únicamente. ¿Por qué? Porque es la parte más ancha del paciente, entonces se pueden lograr, se puede ayudar a tener, las isodosis son más conformes
a la forma del PTB, del shape. Y también los puntos calientes disminuyen un poquito. Pero generalmente ya las altas energías, por lo menos en muchas instituciones, no se usan. ¿Por qué? Porque lo que pasa con las altas energías, tenemos la producción de neutrones, que es no solamente para marcapasos, pero es un problema. ¿Para qué queremos contaminación de neutrones si no lo necesitamos? Eso hay muchos artículos que producen cánceres secundarios, bueno, y todo lo que uno sabe con lo que pasa con energías altas. Obviamente, yo no usaría nunca energías bajas para nada que sea en cabeza y cuello, porque es todo chico, pulmón, ¿por qué? Porque hay muchas diferencias entre aire y tejido, entonces algunos sistemas de utilización, no, la mayoría ya funciona bien, tienen problemas en hacer la diferencia entre pasar de pulmón a energía alta, pero se puede usar. Yo usaría solamente para la apéndice. Muchas gracias. Ok, yo creo que se ha estabilizado. Muy bien, el total entonces, el 59% eligió el plan B, el plan A fue elegido por un 6% y el C es un poco tricky. Sí, se pueden presentar ambos, que elige el médico, está bien, no está mal. La respuesta correcta sería la B. ¿Por qué? No es que el A está mal, porque el plan cumple con todo, ¿ok? O sea, se puede presentar. Pero uno cuando hace planes de próstata, lo que uno quiere tratar es salvar el recto lo que más se pueda. Entonces, ¿para qué irradiar para qué tener tanto recto irradiado por el 70% y por el 50% completamente, que es la línea de azul, que es la que uno se fija, cuando puedo lograr el mismo plan eficiente, la misma excelente cobertura y los OAR completamente, las restricciones cumplidas, cuando puedo hacer la formita esta de evitar el recto con el 50% que pase la mitad o unos milímetros, entre 6 y 10 milímetros del target. De vuelta, no es tan mal el A, pero es ideal el B. ¿Ok? Entonces, bueno, acá está la explicación. Evaluar básicamente la curva de isodosis del 50% que no cubra todo el recto, sino que lo transecte yo diría, entre la distancia 6 milímetros de la cobertura bien del target. ¿Ok? Acá tenemos la segunda pregunta, del Paul. Bueno, esto es más o menos lo que dije. Básicamente, la pregunta es, para un plan de próstata, ¿cuándo sabría que el dosimetrista ha evitado el recto lo más posible? Cuando la curva nos fijamos en la curva del 50% que esté dentro de 6 milímetros más o menos del PTB cubierto completamente, o es la del 75, o es la de 50 a más de 10 milímetros o 1 centímetro, o es del 75, o la curva del 50 que esté dentro de más o menos 14 milímetros o 1,5 centímetros del PTB. También hay otra pregunta, mientras vamos esperando que puedan ir respondiendo los participantes. Estefan Herrera menciona, ¿qué criterios consideras en cuanto a las unidades monitoras finales del plan? ¿Alguna relación entre unidades monitoras entre dosis o no lo consideras siempre y cuando cumplas con todos los objetivos? No, es buena pregunta. Lo que se usa, y eso es aconsejable para planes con Eclipse, no sé otros porque Varian lo recomienda, y nosotros en nuestra situación después de haber hecho muchísimos estudios, una usa lo que se llama el duty cycle. Sería como digamos, básicamente lo que es el duty cycle es uno suma todas las unidades de monitor de todos los campos, es la suma total de las unidades dividido la dosis por fracción, y eso es aconsejable que no sea mayor de 4. ¿Qué quiere decir? Que la suma de todas las unidades monitor sea 4, y eso más o menos va a crear un plan eficiente. Y más o menos lo que uno tiene la idea, si por ejemplo, para tener una idea, si usan 4 campos IMRT,
más o menos las unidades de monitor deberían ser parecidas a la dosis por fracción. Para lograr, por ejemplo, si la dosis por fracción es 200, por decir, las unidades de monitor, digamos que son 200 por 4, es 800 y video 200 es 4, perfecto. Entonces, 4 o menos, porque eso, más, obviamente, si es un cabeza y cuello que uno tiene muchísimas cosas para optimizar, a veces, pues, entre 4 y 5 está bien, el duty cycle. Cuando uno empieza a ver duty cycles de 7, 8, eso ya es muy grande. ¿Qué quiere decir ahí? Que o tenemos que poner más campos de tratamiento para no esforzar tanto los campos y hacerlos tan, que la optimización no trabaje tanto y tanto trabajo y las unidades de monitor aumentan un montón, poner más campos o empezar a ver, ok, bueno, estoy restringiendo muchísimo tal cosa, hablar con el médico si podemos lograr un acuerdo y decir, bueno, no puedo porque es imposible lograr ese constraint. ¿Ok? Pero eso es más o menos la relación que hay entre unidades de monitores totales en un planteamiento. Por campos depende, porque algunos campos a veces, por ejemplo, en 4 campos, no van a ser los 4 de 200. Depende, hay campos que van a trabajar un poquito. Entonces, por ejemplo, uno va a ser 150, el otro va a ser 250. Se van a compensar más o menos. Depende cuánto trabaje cada campo o lo que hay en el camino de ese campo para tratar el PTB. ¿Y ese criterio también aplicaría para De marcha. energías triple F? Sí, sí, sí. Digamos que los valores para triple F son un poquito, pueden ser un poquito más altos, son aceptados. ¿Por qué? Porque generalmente uno que hace triple F los usa para SBRT o SRS, que las unidades de monitor ya sabemos que son mucho más altas. ¿Por qué? Por el tipo de planificación que estamos haciendo mucho más conformada. Entonces, las unidades van a aumentar. Entonces, obviamente hay que pensar que eso va a aumentar un poquito más para el triple F. Pero siempre tener el 4 es el número mágico, yo diría, tenerlo en mente. Obviamente, para triple F y SBRT, 4, el 5 6 va a ser el nuevo 4. Pero hay que, básicamente, y la experiencia uno lo va a ver. Lo va a ver con la experiencia. Muchas gracias. Si vemos el resultado del poll, vemos que el 53% contestó la A, y después un 19% el B, y tenemos el 50% el D y 23% el C, 5% el... Ok. La respuesta correcta es la A, obviamente. ¿Por qué? Porque eso sería lo ideal. Que el 50% esté dentro de 6 milímetros del PTB, sin arruinar la cobertura, porque se pueden lograr planes con 6 milímetros, el 50% más o menos, no completamente, pero en casi todo. Obviamente, la C también puede ser correcta, pero ideal es la A. Entre 5, puede ser entre 6 y 10, pero no tanto 10. ¿Okay? Tratar de estar 6, 7 milímetros del PTB. ¿Okay? Y es la del 50%, la curva que siempre revisamos. Solo una pregunta más antes de seguir, César. Seguro. Menciona Josué Gamboa de Costa Rica, si para las energías de 6 FFF o 10 FFF, ¿para qué tratamientos que no sean de SBRT recomendarías utilizar esta energía? Yo creo que, por ejemplo, para cabeza y cuello, lo mejor puede ser que... La verdad que nosotros hicimos un poquito de estudio y o no sé si es que estábamos tan acostumbrados a la distribución de dosis muy buenas que ya teníamos con 6, regular 6, para tratamientos convencionales. No nos gustaron mucho las que... teníamos que trabajar distinto en la optimización. Entonces, no fuimos ahí. Para otra, yo creo que en general no creo que den mucho beneficio para tratamientos convencionales, porque el mayor beneficio de las FFF es para cuando tenemos dosis por fracciones altas, que tenemos una tasa de dosis más alta y lo que sea el flatness ayuda con, por ejemplo,
para tratamientos, para hacer más la penumbra cuando uno trata, en vez de lo que sea más plano el campo. Pero eso depende, eso yo creo que en la práctica. Mi definición sería para tratamientos convencionales usar las energías regulares, para tratamientos de SBRT y SLS, considerar el triple F, que son más o menos que hay muchas más publicaciones en eso que para convencionales, por lo menos en mi experiencia. Perfecto, gracias. Avanzando ahora con pelvis, este es el último sitio anatómico, como dije, no vamos a ver todos, pero hemos ido de arriba para abajo en el cuerpo. En la pelvis, de vuelta, acá tienen los detalles, no muy particular. La selección de campos, por ejemplo, con IMRT, muchas veces estos pacientes se los simula prono, boca abajo, entonces porque generalmente se hacen arcos, se utilizan campos posterior y algunos anteriores. Los anteriores hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque están los intestinos ahí. Para eso uno lo pone prono para que los intestinos salgan del campo de tratamiento, entonces uno utiliza más que todo campos posteriores. Pero se pueden poner algunos para una buena distribución. Acá hay algunos ejemplos, sugerencias, no solamente de la entrada de los campos, pero también de las energías. Se puede usar 6 para cuando, por ejemplo, cuando se hacen, cuando hay campos, cuando hay ganglios linfáticos inguinales, que están muy cerca de la superficie, esos campos pueden ser 6, pero en lo que esté más profundo, 15. Se suelen mezclar las energías. Si es de MAC, mucho más fácil, un arco completo estaría bien. Tener cuidado, por ejemplo, a veces, cuando el paciente está supino, o sea, boca arriba, está bien el arco. ¿Por qué? Porque los intestinos van a estar por donde estén. Pero cuando el paciente esté prono, que el beneficio de poner el paciente boca abajo es que los intestinos supuestamente con la gravedad, van a bajar y se van a alejar del PTB y de los órganos a riesgo, no entrar con arcos en la parte anterior, porque si no estaríamos contradiciéndonos del beneficio de poner paciente prono. Y, por ejemplo, optimización, algunos ejemplos, generalmente se usa mucho bus simultáneo, por ejemplo, cuando hay 2 PTB de 45 y 50, acá están las sugerencias de cómo poner los límites upper, lower y las prioridades de cada uno, y las prioridades de los anillos. Generalmente las penalidades son entre 0 y 50. Acá en la pelvis pueden haber pacientes con muchas imágenes con mucha cantidad de contraste en la tomosimulación. Por ejemplo, puede haber pacientes con prótesis de pelvis, ver qué se hace con eso, evaluar la cantidad. Eso lo vimos un poco creo que la sesión 9. Y vimos qué hacer cuando había mucha cantidad de gas en el resto, si se lo edita, si se lo saca o no, porque no va a estar en día de tratamiento, pero hay que ver cómo viene el paciente todos los días de tratamiento. Y muchas veces en pelvis se hacen muchos tratamientos combinados con braquiterapia, obviamente evaluar las dosis del tratamiento con radiación externa si se hizo de braquiterapia anteriormente. Ok, hasta acá entonces dimos unos buenos, que espero sean buenos consejos para todos, para diferentes o los sitios más importantes anatómicos de los que uno está acostumbrado a hacer plan. Obviamente hay más, yo no incluí mamas, ¿por qué? Porque mama hay tanta variedad, entonces íbamos a tener que puede ser mama con mastectomía, sin mastectomía, bueno, y generalmente los tratamientos de mama son bastante estándares, tangenciales, muchos usan de MAC, bueno, por eso no quise alargar todo el programa. Esto era más que todo donde podemos dar un poco más de consejos bien útiles. ¿Ok? Entrando en la segunda parte de la charla, estamos casi sobre la hora, pero bueno, esta es muy importante. ¿Por qué? Porque acá vamos a hacernos la pregunta, ¿cuándo sabemos que un plan está bien? Porque a veces ese es el gran problema que tenemos cuando hacemos planes. ¿Cuándo paramos? Porque siempre podemos estar corrigiendo esto, lo otro, pero bueno, hay que tener criterios de decir, bueno, este es el mejor plan que puedo conseguir y estar convencido de eso, pero después de hacer un montón de análisis. Obviamente yo siempre digo, uno eso lo va a lograr con experiencias. Mientras más planes haga, mejor. Y eso lo sabemos para todo.
Por eso la experiencia es indispensable. ¿Qué es lo que hace? O sea, la definición de qué es un buen plan, por poner una definición, pero no es la única. O sea, el mejor plan, ¿qué sería? Que maximicemos la probabilidad del control tumoral, el TCP, mientras lo equilibramos con la probabilidad de complicaciones de tejidos normales, el NTCP. Eso sería lo ideal. Excelente cobertura, mientras todos mis OAR están completamente, cumplen todas las restricciones. Eso sería lo ideal. Obviamente, como mostramos el plan de próstata, cumplimos con eso, pero uno se seguía preguntando, ¿pero este es el mejor plan que yo quiero lograr? No, ¿por qué? Porque yo puedo hacer que la curva del 50% evite más recta, que va a ser mucho más beneficioso para el paciente por toxicidades, y el plan es y cumplo con este concepto. Por eso no hay una definición de cuál es el mejor plan. Obviamente, uno siempre puede seguir trabajando, pero bueno, hay que tener límites. Y yo esto lo puse, se han desarrollado muchos modelos teóricos que están basados en modelos biológicos y estadísticas de Poisson que son relacionados con el autoplanning, bueno, que eso está muy de moda ahora, que eso también hay que investigarlo y es muy importante porque reducen mucho tiempo de planificación. O sea, la pregunta que uno se hace, un plan que cumple con los criterios de cobertura de target, criterios de evaluación de dosis de hora, ¿es ya, por cumplir eso, es un buen plan? ¿Sí? ¿No? Sí, yo diría que sí, obviamente es un buen plan porque cumplí con el concepto de buen plan, pero no es suficiente, como vimos el ejemplo, porque puedo lograr un poco de mejorar que va a cambiar mucho la calidad de vida de un paciente, toxicidades a largo plazo o a corto plazo, que eso es muy importante, siempre hay que estar pensando que cuando hacemos planificación no se olvida que es el paciente que está ahí, o sea, trabajemos por el paciente, obviamente. Las preguntas que uno se hace, ¿he ajustado lo suficiente todo para obtener las dosis más bajas posible de los OAR, que es el concepto ALARA, que uno lo usa mucho, y la mejor cobertura target? Esa pregunta uno siempre se hace y tiene que estar convencido con la respuesta. Y sabemos que la planificación inversa puede poner dosis en cualquier lado. Ya eso lo sabemos cuando empezamos a hacer. Por eso es muy, mientras uno intenta, si uno es muy restringe mucho, por ejemplo, en pulmones. El pulmón, la dosis va a ir a otros lados. El pulmón va a estar perfectamente controlado, pero a lo mejor el resto va a ser un desastre. El corazón, muchísima dosis, o el PTB completamente cubierto de forma rara. Entonces es muy importante inspeccionar cuidadosamente las líneas de isodosis. No solamente las altas, o sea, de cobertura, 90 y 70, pero también las bajas. Cómo se distribuye, cómo la dosis se va yendo para el resto del paciente. En la mayoría de los sistemas de planificación se puede revisar, de hecho ya se pueden, antes los que somos viejos, uno tenía solamente la dosis calculada en 3 cortes, ¿no? Axial, coronaria y segmental. Ahora ya podemos revisar en cada corte axial, en todos los cortes coronales. O sea, hay muchas nuevas herramientas que han sido incorporadas en los sistemas de planificación y nos van a ayudar a hacer el cosas muy importantes para identificar un buen plan. Y lo repetimos muchas veces, los contornos y las estructuras de optimización son muy importantes. No vamos a detenernos porque esto lo vimos muy bien en la sesión 9, revisar esa sesión. Prestar atención a la hora de crear estructuras de optimización. Recordar que estas son las estructuras que nosotros vamos a usar para decirle y ayudarlo al sistema de optimización a crear buenos planes. Por eso tienen que ser perfectamente creadas y conscientemente creadas para no cometer errores y confundir al sistema de optimización. Y ya lo sé, y ya vimos miles de ejemplos. El diseño de campos de tratamiento es súper importante. Ya sabemos que utilizando principal inversa, uno puede, la verdad que puede poner campos en cualquier lado y se obtiene un plan decente, pero a lo mejor no es lo deseado. Una buena distribución de campo ayudará a la planificación inversa a tener un plan sin hacer muchos esfuerzos. Y obviamente ya revisar las sugerencias que vimos. Ahora tenemos una pregunta más para el poll, Andrés.
Y si quieres, mientras esperamos la respuesta, si tenés alguna otra preguntita en el chat. Sí, definitivamente. A ver, Ok. Ariel Mancuso de Argentina pregunta, ¿recomiendas ajustar la afluencia manualmente cuando hay puntos pequeños donde entrega mucha dosis? Muy buena pregunta, sí, obviamente. Esas son funciones del sistema de planificación que uno puede editar la afluencia, pero ir por zonas pequeñas, porque ya sabemos cuando uno edita la afluencia en un montón, arruina el plan por otro lado. Pero sí se hace muchísimo. Por ejemplo, se hace mucho para tratamientos de mama, de cabeza y cuello, cuando tenemos picos de fluencias en algún lugar. Por ejemplo, más que todo, cuando están los picos cerca de estructuras críticas. Por ejemplo, yo no quiero un pico enorme de fluencia cerca de la médula espinal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el paciente se mueve un poquito, voy a dar mucha más dosis en la médula espinal que está restringida. Pero sí, se puede usar y es vital, pero usarlo obviamente con cautela y obviamente, pues siempre digo, la experiencia ayuda. ¿Ok? Ujú, ok, gracias. Y hay dos preguntas más. ¿Ok? Para evaluar un plan, ¿tienes en cuenta el índice de heterogeneidad o índice de Sí, conformidad? En caso sí, positivo, ¿qué, también. qué valores considerarías? Buena pregunta. Siempre uno tiene los índices de conformidad, digamos, uno lo que quiere es lograr el número uno, obviamente, pero es lo que y no hay yo creo que no hay una receta para cada sitio anatómico. ¿Por qué? O sea, en la conformidad yo creo que el índice de conformidad es mucho más importante analizarlo cuando uno hace planes de radiocirugía o SBRT, la conformidad es muy importante y la inconformidad es grande también. Entonces ahí sí uno tiene más, por ejemplo, lo que yo digo, para tratamientos de metastáticos de cerebro, que son lesiones pequeñas, yo quiero que el índice de conformidad esté entre 1,1 y 1,2. Para tratamientos convencionales es muy complicado, obviamente uno, yo diría, sería el ideal, pero bueno, hay muchas publicaciones y depende, como digo, cabeza y cuello es muy complicado tener un índice de conformidad 1. ¿Por qué? Porque los PTB y el tumor va por todos lados y tenemos muchísimas estructuras críticas que salvar alrededor del tumor. Entonces, es complicado. Pulmones es lo mismo, la heterogeneidad es bastante complicada. Cerebro puede ser, porque el cerebro uno puede lograr más conformalidad, entonces puede ser que sea más cerca de uno. Muchas gracias. Como última pregunta hay más, pero por temas de tiempo Ya, voy a intentar juntar una pregunta en dos y guardar ok, las demás para el final. perfecto. Sería, ¿recomiendas usar el sistema de optimización de haces que tiene Eclipse, que me optimice el número de haces por donde entra? Y también, ¿cuál es tu opinión con respecto a la optimización de planes con haces de energía diferentes entre sí? Exacto. Buenas preguntas las dos. Empecemos por el sistema automático de Eclipse. Sí, funciona muy bien, pero hay que hacer mucha práctica, porque a veces la elección de los campos automáticos no es la ideal que uno quisiera. Más que todo, por ejemplo, en un pulmón, como está el ejemplo. A veces pone un campo que uno no lo pondría. Entonces hay que ver cómo funciona, pero funciona bastante bien y se recomienda. Lo que yo siempre digo cuando son cosas automatizadas, hacer mucho, digamos, investigación, ¿correcto? Y estar convencido que para tu clínica eso funciona, ¿ok? Y la segunda pregunta era con respecto a recuérdame. Era con respecto a la optimización de planes con haces de energías diferentes entre sí. Diferentes. Exacto, sí, como dijo, el ejemplo ideal es pelvis cuando se irradian ganglios linfáticos que están muy cerca de la superficie. Generalmente se puede usar optimizar con dual energy, con 6 y 15, para lograr, por ejemplo, 15 para cuando está más adentro del PTB y cuando está muy cerca de la superficie usar el 6. Pero tener cuidado que Eclipse particularmente tenía un problema con la optimización mezclando energía 6 y 15 para versiones que sean menos que 15.5 era recomendado no usarlo porque el cálculo era completamente, no estaba bien, había un bug, un problema.
Eso ya está fijado ahora, pero por ejemplo nosotros, como eso, no lo usamos más. Ya usamos o todo 6 o todo 15. Se usa una. Pero Gracias. se puede usar, pero prestar atención a la versión que tienen del sistema de planificación. Y también me parece interesante, como siguiendo esta pregunta, con Sí. respecto a si das recomendación del uso de planes híbridos, es decir, mitad de BIMAT y mitad de IMAR. Personalmente, eh, yo creo que es más complicado mezclar las dos técnicas. ¿Por qué? Porque yo no sé, yo no quiero usar la palabra confundir al sistema de planificación, pero empezás a tener muchísimos grados de libertad que a lo mejor es más complicado de manejar. O usás IMRT o usás BIMAT. Mi opinión. La verdad que nosotros, o por lo menos en nuestra institución, nunca ni hemos investigado la posibilidad de mezclar las técnicas. Sí, por ejemplo, lo que usamos es, por ejemplo, para cabeza y cuello, y tratamos los ganglios del supraclaviculares anteriores con un campo, ¿no? Es un campo anterior, estático, con MLC. Entonces hacemos el match, todo lo para arriba lo usamos con IMRT y para abajo un campo estable, pero son dos planes separados, no los usamos juntos. A veces los sistemas de planificación tienen opciones de tomar un plan como referencia para calcular el otro cuando hacemos el map. Pero mezclar las técnicas en un mismo plan no es o sea, personalmente, no es mi consejo. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, y viendo la respuesta de el 23% eligieron el plan A, 69% eligieron el plan B, ambos. Bueno, obviamente la respuesta más apropiada es el B. ¿Por qué? Porque el A no está mal, a lo mejor, pero ¿qué pasa con ese campo lateral oblicuo que entra por el otro lado? Estoy irradiando un montón más de una masa de mama, tejido, y estoy entrando por el pulmón contralateral cuando yo quiero restringir la dosis. Entonces lo más probable es que ese campo, cuando yo le ponga tanta restricción al pulmón derecho en este caso, a lo mejor no va a contribuir en casi nada, a lo mejor. Pero por eso digamos, la técnica, el plan B, es el mejor, que es la letra K, sería de las letras que yo les más o menos, o X. Es una K medio entre K y X, digamos, que es lo que uno generalmente usa para pulmones, campos más anteriores y posteriores. Pero, ¿se acuerdan el ejemplo que yo les mostré? Si a lo mejor en la zona anterior había, por ejemplo, incluso el 100%, si a lo mejor ese LDO, que yo se los dije, ayuda para bajar un poquito las curvas de alta porcentaje en la parte anterior o posterior. A lo mejor. Pero idealmente el B sería el mejor. ¿Ok? De vuelta, estas son, ustedes tienen que, digamos, son consejos útiles, obviamente con una explicación lógica y física, pero de por qué no usar uno y no el otro. Pero obviamente, dependiendo, a lo mejor este tumor era enorme, y bueno, a lo mejor ese campo funciona para una parte, a lo mejor no en toda la extensión, a lo mejor para la parte de arriba, que no hay tanto pulmón, hay un poco más de tejido, no para la parte de abajo o inferior, que hay más pulmón. ¿Ok? Otra cosa que yo puse acá, para identificar un buen plan, obviamente el proceso de optimización es muy importante y no vamos a ir en detalle, pero porque hicimos una discusión detallada del proceso en la sesión 10, perdón, y acordarse de cómo uno empieza la optimización, que empieza por el TTD, después con los anillos y el NPO, después agrega las estructuras OARs una por una y después los ajustes finos. ¿Ok? Acá yo tengo un ejemplo esto es un pequeño videito de cómo saber, lo voy explicando mientras funciona, de cómo saber cuándo uno se ha ajustado a la optimización lo más que se puede. Esa es una pregunta que uno se hace constantemente, esto los ajustes finos.
En la sesión 10 aprendimos de lo importante que es observar los hombros. ¿Ven mi cursor moverse? Acá, en los hombros del PTB. Ok. Sí, se ve. Se ve, ok. Entonces, siempre observar cómo los hombros, por ejemplo, cuando estoy optimizando las restricciones de hora. Por ejemplo, en este caso, por exagerar, no es lo que se hace, yo empecé a bajar mucho más la dosis media, la restricción de dosis media de la parótida izquierda. Entonces, fíjense qué pasa. Yo estoy viendo los hombros. Fíjense qué pasa, esta es la dosis media y la bajé acá ahora. Fíjense cómo el sistema de planificación, cómo los hombros ya empiezan a decaer. ¿Qué quiere decir? Uno se está fijando acá, en el diagrama, cómo está el 100%, o en este caso tiene que estar cubierto con la dosis del 54,2 centigrade, cómo está deteriorándose. La estoy bajando más exageradamente. Entonces, el sistema es inteligente, está haciendo lo que yo le dije, pero fíjense cómo los hombros se están deteriorando. Entonces, eso es una buena manera de ir viendo hasta cuándo yo puedo evitar la parótida, en este caso, sin arruinar la cobertura del PTB. Fíjense cómo ahora está completamente arruinada. Los hombros, especialmente el de 54,2, está completamente arruinado y bueno, la parótida a lo mejor estaba súper evitada. ¿Ok? Otra pregunta que uno se hace es cómo saber cuándo se ha ajustado y observar los hombros cuando, durante el proceso de optimización, mientras cambian las restricciones de los anillos, acá es, no de los ovarios, es de los anillos, por eso. Entonces yo lo que estoy haciendo, fíjense, el anillo que está, el amarillo, que está el más cerca del PTB 5412, acá estaba bien cubierta la dosis. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es exageradamente cambiar la dosis máxima de este anillo y fijarse cómo van los hombros. Fíjense, esta era la dosis la estoy bajando mucho más y fíjense cómo inmediatamente se arruinó la cobertura. Los hombros se deterioraron completamente y se puede fijar acá en las curvas de isodosis. Fíjense, acá yo cambié, no solamente cambiaba la dosis, sino también le cambié la penalidad, se la subí muchísimo más, exageradamente, uno no hace eso, pero era para demostrar cómo cambian los hombros cuando uno está ajustando mucho algo que no debe ya ser ajustado más. ¿Por qué? Porque me está arruinando el plan. En este caso, fíjense cómo quedó. Sí, a lo mejor la dosis, fíjense, el 50% que era el azul mejoró mucho, pero el PTB 54 dosis ya no está cubierto para nada, justamente todo alrededor de ese anillo amarillo que era el 54 dosis. Eso es un buen ejemplo de cómo hacer las cosas. Y por último, prestar atención, ¿se acuerdan en estos objetivos de anclajes que decíamos? Ponerlos cuando, por ejemplo, yo ya logré la restricción de la parótida, en este caso, perdón, de la glándula submandibular izquierda, pongo estos dos anclajes con una prioridad altísima, cosa que no se muevan, o que trate, o hasta lo que sea. Y ahora lo que yo voy a hacer es tratar de mejorar la distribución de dosis del PTB. Innecesariamente, esto es exageradamente. ¿Sí? Bien, fíjense acá estoy cambiando la restricción y las penalidades de los objetivos de los PTB. Fíjense cómo la cobertura es mucho mejor, pero fíjense cómo ahora la curva de isodosis está yéndose de esos valores que yo les dije de anclaje, que es lo que me indicaba que hasta ahí, si la dosis estaba hasta ahí, yo cumplía con la restricción. Entonces, ¿para qué ponerla menos, obviamente? ¿O para qué incrementarla más, en este caso? Fíjense cómo yo sigo aumentando las prioridades, los hombros están perfectos ahora, o sea, la distribución de dosis es excelente, fíjense más que todo en el volumen de 69-60, es muy bien, pero la dosis total arruiné la dosis media de la glándula submandibular izquierda por haber hecho ese ajuste de más, porque ya estaba bien, pero es un ajuste de más que yo hice.
Y ahora pasamos a la cuarta pregunta del Zoom poll, que es un caso de mama derecho, utilizando VMAR, ¿cuál plan representa un buen ejemplo de haber ajustado la optimización lo que más se puede? El A y el B. Un pequeño consejo, fíjense las curvas, obviamente la cobertura del target, que es la línea verde, 45, y las curvas del 50%, 70, 50 y 30, que son la azul, marrón, perdón, la magenta, la azul y la marrón. 70, 50 y 30. Creo que podemos hacer tal vez dos preguntas mientras tanto. La primera sería, si el médico dejó un CTB que se superpone con un órgano de riesgo, ¿debes resolver eso antes de crear PTB y planificar? Sí, sí, deberían, siempre cuando los CTB están, digamos, que se superponen con estructuras eléctricas, siempre hay que tener una conversación con el médico para decir, ok, ¿querés la cobertura del CTB o seguimos las restricciones de ese órgano de riesgo en particular? A lo mejor se pueden cumplir las dos cosas a la vez, pero es importante, siempre hay que tener un PTB, pero a lo mejor el médico dice, bueno, a lo mejor el PTB para ese CTB es un poco menos de margen que el resto. En muchas instituciones nosotros, los PTB son contorneados por los médicos directamente, nosotros no los hacemos. ¿Por qué? Porque queremos que ellos clínicamente definan también cómo debe ser el PTB, a pesar de el target clínico es el CTB, pero el PTB nosotros decimos, y si vemos si el PTB no ha sido creado correctamente, obviamente una discusión. Muchas gracias. Y una última pregunta es con respecto, me parece, a una herramienta conocida como la figura objetivo de mérito. Y preguntan cuál es tu opinión con respecto a esta herramienta para evaluar la calidad de un plan. ¿De qué opinión te parece? No sé si tal vez estés familiarizado con esta herramienta. La verdad que sí, es una herramienta de Eclipse. Me parece que es de un trabajo de investigación de que De un propone. trabajo de investigación, ok. Sí. La verdad que no sé muy bien de esa herramienta. Puede ser que sea, yo creo que no fue un paper que era con respecto a de la observación del médico, es como un método que uno sigue. Me parece que sí, ya sé cuál es. Que hay un paper con respecto, que es muy bueno, son puntos que el médico va, que actualmente yo tengo una diapositiva con todos los criterios que uno tiene que seguir, que es más o menos como eso. O sea, aguante, en un ratito si es lo mismo que se refería. Claro, muchas gracias. Por temas de tiempo hay más preguntas, pero Ok, como ya nos está hagamos ganando. el poll porque después tenemos un poquito más. Perdón que Perfecto. siempre nos pasamos de tiempo, la verdad que no quiero en un sábado, pero bueno, siempre estas clases me parece que hay mucho material para cubrir y uno trata de hacer lo menos posible, pero bueno, hay que dedicarle tiempo también. Vemos que el 22% eligió el A y el 78% eligió el plan B. La respuesta correcta es el plan B. ¿Por qué? El plan A no está mal porque la cobertura está perfecta, el 45 está cubierto bien. Acá hay un bus simultáneo de 52-50 en color cian. Todo perfecto, pero ¿qué pasa? Si nos fijamos en el pulmón izquierdo, las curvas de isodosis, incluso la del 90 que es la naranja, 70 la magenta, azul es la 50 y la 30, hay mucho pulmón, digamos, atraviesan mucho pulmón. En el campo de abajo, en el plan de B, fíjense que el 100% y el bus simultáneo todavía están cubiertos perfectamente bien por las curvas, y hemos logrado que sigan más la forma del PTD, que sean más cóncavos, se llama, con respecto a la forma del PTD. Fíjense, la del 90, perfecto. La del 70, sigue la forma del PTD. La del 50 y están a 1 centímetro, menos de 1 centímetro algunos.
Incluso la de 30, fíjense que la de 30 cubría todo el pulmón y ahora es una parte. Entonces, esta parte del pulmón de acá solamente tiene dosis entre el 30 y el 10%, que es mucho mejor que entre el 70 y el 30% que teníamos antes. ¿Ok? Por eso el B sería el ideal. Y como yo siempre digo, la revisión de curvas de isodosis, no hay que olvidarse, es muy importante y revisar, no solamente, por ejemplo, en el plan de la izquierda, tenemos la curva del 100%, no está muy conformada. ¿Por qué? Porque tiene muchos, digamos, no sigue la forma del tumor. Fíjense cómo acá se desvía para arriba. Algo pasa acá, algo pasó con el sistema de optimización. Y las bajas también, cuánto derrame hay. Fíjense cómo el 50 y el 60% se fueron, o el 60 en este caso, para la parte posterior, para la parte lateral. En cambio, en el plan de la derecha teníamos el 100% está mucho más conformado al PTB y, por ejemplo, el 50% es una partecita nomás que se va para el resto del paciente, para la parte de la superficie del paciente. Lo demás, el 50% está bajo. Obviamente tiene las formas por los campos, los rights, como se llama, porque lo más probable es que este es un plan IMRT, pero bueno, hay que revisar las curvas en todos los cortes. La cobertura de los targets para plan IMRT es muy importante y uno sigue generalmente el reporte número 83 del ICBU, que uno ya, distinto a lo que uno prescribía para un campo, para 3D, que la dosis puntual acá ya aconseja una prescripción de volumen de dosis y no una dosis puntual. Por ejemplo, el PTB D95 tiene que ser 100% o el CTB D100 tiene que ser 100%. Y eso cada institución tiene sus... Por ejemplo, hay muchas instituciones que usan el PTB D95 95%. Y el CTB 100%, 100. O a veces 95 también, de vuelta. Es dependiendo de la institución. Y muchas veces es importante ver el valor del PTB, el 50%. Dice que eso es lo que hace la CRU, tiene que ser reportado, pero bueno, es más o menos largo. Obviamente, el criterio de evaluación de los OAR va también a ayudar a definir un buen plan. Obviamente que siempre uno tiene que seguir los criterios. Uno usa mucho Quantec, o a veces uno usa mucho el Quantec, que es básicamente es una actualización y refinamiento del famoso paper que fue el MAMI paper, que era de los primeros criterios de básicamente de dosis y volumen de tejidos normales. Y básicamente Quantec no solamente tuvieron en cuenta también dosis, volumen y outcomes también, que eso que fue dado en el 2010. Obviamente que siempre tener mucho cuidado, la información de Quantec no es ideal, tiene muchos ensayos clínicos, debe ser usada cuidadosamente y aplicada correctamente en cada clínica. Cada clínica tiene que desarrollar sus propios, o sea, seguir Quantec, que acá están, básicamente ya no vamos a ir en detalle, para cada estructura tenemos los endpoints y las dosis, los valores de dosis aconsejables. Y como yo siempre digo, es muy importante desarrollar criterios institucionales basados en datos publicados, ensayos clínicos, que son los clinical trials, y los datos de toxicidad reportados también. No, muy importante, muy importante, no implementar restricciones compartidas por otras clínicas sin una revisión clínica y aprobación por la institución. ¿Por qué? Porque a lo mejor los valores que una institución utiliza fueron sugeridos después de muchos ensayos clínicos, publicaciones particulares de una técnica de tratamiento que ellos usan y de la modalidad y de las toxicidades que ellos siguen y que han reportado, pero no funcionan en su clínica con sus sistemas o técnicas de tratamiento. Por ejemplo, yo comparto, este es nuestro memorial, nuestros valores que usamos para
planes de cerebro convencionales, todos los valores, por ejemplo, son los tipos del que hacen no más de 54, es lo que la mayoría usa, pero nosotros tenemos nuestros propios comentarios y siempre ponemos este aviso, es decir, esto es solo para ser usado internamente en MSK. Ustedes pueden tomarlo, analizarlo y verlo y implementarlo, pero tiene que haber una inclusión. Como digo MSK, digo cualquiera. Quantex sí se pueden usar, porque para eso fueron publicados, porque ha habido, eso fue institucionalmente, muchas instituciones intervinieron y fue aprobado, o sea, fue, digamos, son consejos, pero también uno puede hacer alteraciones propias. Esto es lo que no sé si hay el reporte del APM 274, también tiene excelentes recomendaciones de cómo chequear un plan, que está relacionado a ver cómo es un buen plan. Y es el reporte de Eric Ford, es el que lo escribió, y excelente, tiene excelentes pasos y recomendaciones. Y esto yo no sé si es de la pregunta que vimos, que es una lista que fue adaptada. Esto viene del 274, pero también, del 275, perdón, me parece que es esa publicación del médico observador, digamos, que es una publicación que se dio en pasos. Son cosas muy importantes de chequear. No son las únicas, pero estas son cosas que uno tiene que preguntarse como médico, digamos, y como dosimetrista, de qué chequear para ver que el plan ha sido bueno. La cobertura y la técnica de la cuadrícula de dosis, el dose grid y la caja, el box. No sé cómo traducirlo eso, pero uno sabe lo que es el dose grid box. Básicamente, tener en cuenta los ángulos de los arcos, los ángulos del colimador y las aperturas del campo. Es muy importante ver la zona de cálculo de dosis, básicamente, y la grilla de cálculo, la cuadrícula. No sé si es grilla o cuadrícula en español. Hay que revisar la cobertura del target y las restricciones SOAT, siempre. Incluyendo, a veces, siempre es bueno, bodies menos el PTB, lo que es ver qué pasa fuera del PTB. No solamente concentrarse en la cobertura del PTB y los órganos que están ahí nomás, sino ver qué pasa en el resto del cuerpo. ¿Ok? La conformidad del target, que esto fue una pregunta, el índice de conformidad, y las dosis máximas. Realmente uno quiere que no sean más del 120%, como máximo, idealmente uno quiere 110, 115, como máximo 120, que no estén fuera del target, siempre. Eso es muy importante, porque eso puede afectar muchísimo en toxicidades para el paciente. Si un valor Dios está fuera, ya sea tejido en algún órgano crítico, va a traer problemas. Preguntarse si las unidades bonitos son razonables, que eso lo discutimos. Revisar cuidadosamente, fíjense que acá dijimos, yo les di el ejemplo de ese beauty cycle, que el total de las unidades dividido la dosis por fracción, sea no más de 4. Acá estamos diciendo que revisar que es otra forma, que no sean 3 veces más de las dosis de prescripción, que es más o menos lo que, esto creo que viene del 275, pero es también de la publicación esa. 3 y 4 ideal. Buen gradiente de dosis cerca de las estructuras críticas. Uno puede pensar que más o menos 2 Gray por milímetro, o sea, que básicamente que las curvas vayan disminuyendo gradualmente y que sea un buen gradiente y que cuando estamos cerca de las estructuras críticas haya como por ejemplo el ejemplo de pulmón, que haya un buen gradiente, una buena gradiente. ¿Por qué? Porque lo puedo evitar mucho más que el otro, que eran centímetros entre dosis y dosis. ¿Ok? El contorno del body, o del externo, debe ser cuidadosamente editado, porque muchas veces se usa el auto-contouring para el body, y a veces toma pedazos del sistema de inmovilización que no deben estar, máscaras, cualquier cosas de afuera. Hay que editarlo, más que todo en la zona donde está el tumor y un poco más. Después, zonas más que están fuera de los campos de tratamientos no hace falta, pero en esa zona donde haya entrada de campo, siempre evitarlo. Y estas son buenas preguntas que hicieron antes. Incluir la camilla adecuada.
y evitar la densidad de distorsiones metálicas o excesos de gas en intestinos, suficiente ángulo de arcos para cubrir el target si no se utiliza un arco completo, o sea, no ser mezquino, o sea, está bien, yo no quiero usar el arco completo porque quiero algo, pero no hacer arcos súper chiquitos porque le va a dar mucho trabajo al sistema de optimización, no ser mezquino. Hice la apertura de arco que más podía para lograr un buen plan, evitando irradiar zonas que no quería. Inspeccionar el movimiento en la trayectoria de los MLC alrededor del tallo y los ovarios es muy importante, es bueno como práctica cuando uno revisa planes, uno le dice el movie, o la película, de cómo se mueven las hojas. Fíjense si uno con experiencia se da cuenta si hay mucho esfuerzo o poco esfuerzo del movimiento de las hojas. Y siempre tener en cuenta revisar la dosis en piel. Entre 3 y 5 milímetros de piel, siempre ser consciente de ver qué pasa en la piel, para cualquier fibra. De vuelta, estos son consejos muy importantes y resumen mucho, digamos, todo lo que hablamos antes, y es una buena guía, obviamente, como planificar, esto para los médicos, para los planificadores, uno también tiene un montón de otras cosas que vimos, la optimización, la delineación de los contornos para optimización y todo demás, todos los consejos. ¿Ok? Ahora pasamos a la última parte, que esta va a ser bastante rápida. No sé si querés que hago esto rápido, porque esto es comentario nomás, y después vamos a las preguntas. Así ya terminamos con la charla. Perfecto, perfecto. Perfecto. Esto es simplemente una revisión súper rápida y muy rápido de lo que recomienda el reporte del APM 203 para pacientes con marcapasos y desfibriladores, o lo que le dicen dispositivos de ayuda cardíaca. Generalmente uno cuando ve estas imágenes, si no sabía nada, ve las imágenes cuando está simulando un paciente y el técnico europeo empieza, ¿qué es? ¿Es un marcapaso? Nadie nos dijo nada. ¿Por qué? Porque uno empieza, es como un panic attack que uno tiene, si no sabía qué pasa. Si hay un pacemaker, ¿por qué? Porque a lo mejor el paciente ya lo estamos llevando para hacerle una resonancia, y hay cosas que tener. Entonces es muy importante la comunicación cuando un paciente tiene dispositivos de ayuda cardíacas que pueden ser alterados por la radiación, de que esté en rojo, en grande, como en su clínica lo vean, en la carpeta, en la historia clínica del paciente. Muy importante. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que tiene que hacer cuando hay estos devices. El dosimetrista, en la imagen de la derecha, abre el CT y ¿qué dice? Lo tengo que contornear, ¿cuál es el límite de dosis? Empiezan con todas estas preguntas. ¿Qué técnica de atenuación debería usar? ¿Qué energías? Son todas las preguntas que nos hacen. Entonces, como uno tiene todas estas preguntas, este protocolo, el 273, tiene todas las respuestas. Más de las que queremos, pero es bastante exhaustivo y tiene muy bien detallado todas las respuestas. De vuelta, estos son gráficamente son los dispositivos electrónicos implantables cardíacos, o los CIED en inglés que uno le dice, que tenemos marcapasos y desfibriladores, y hay algunos ICD nuevos que son ambos. No voy a entrar en detalle porque no saben. No voy a ir en detalle esto, la física, a lo mejor algunos se han olvidado, todos nos hemos olvidado de esto, pero ¿qué es lo más importante? Hay interacciones de fotones con la materia. Eso, cuando utilizamos fotones de tratamiento. Fotodesintegración, ok, efecto Compton, todo está bien, producción, características, rayos de características X. Y pero, ¿qué pasa cuando tenemos contaminación de fotoneutrones cuando tenemos energías altas? Uno sabe que cuando tenemos energía de más de 10 megavoltios, los neutrones, se producen neutrones, y eso provoca, los neutrones son muy dañinos para estos dispositivos. Por eso, generalmente, y lo expliqué antes, cuando tenemos el red flag, que hay un marcapaso, la energía no debe ser más que 10 metros. Generalmente uno elige 6, generalmente. Entonces eso tenerlo muy bien grabado. ¿Cuáles son los errores potenciales que tenemos por radiación ionizante? Se puede alterar la estimulación, inhibir la estimulación,
cambios de modo operacionales y la pérdida de función, que eso puede provocar un gran problema al paciente. Y también tenemos problemas por interferencias electromagnéticas. ¿Cuáles son? Y estas son algunas, no son todas. Inhibición de la estimulación de vuelta, estimulación ventricular rápida, desencadenada por la aurícula, y reseteo, reprogramación del dispositivo, que uno no quiere hacer eso. Entonces, uno ve acá cuáles son los errores potenciales que pueden llegar a ser fatales para un paciente que necesita de ese dispositivo siempre, no en algunos momentos. Los reportes de APM, ha habido varios, se empezó con el número 34 en el 94, después se actualizó con el 203, que vamos a ver ahora en el 2019, y hay uno entre medio que es el del 2017 que habla un poco de la dosis cuando que es medición y dosis fuera del volumen de tratamiento. Porque, por ejemplo, si estoy tratando la próstata, y el paciente tiene un marcapaso, uno dice, el marcapaso está fuera del campo de tratamiento, o sea, no vamos a hacer nada con los haces que estamos tratando. Pero ¿qué pasa? Si estamos usando un haz de 15 megavoltios, va a haber contaminación de electrones que puede provocar fallas en el dispositivo, entonces no se puede usar 6MV para esa próstata. Si se hace, no se lo evita y todo lo demás. Estoy seguro que la dosis va a ser mínima, ese no es el problema. Pero sí la energía va a ser el problema. ¿Ok? Algunas condiciones que pueden inducir mal funcionamiento son la dosis acumulativa, perturbaciones inducidas por neutrones, que lo dijo recién, efecto de la tasa de dosis también puede tener algún efecto en los marcapasos, campos magnéticos e interferencias electromagnéticas. De vuelta, no hay muchos detalles porque se puede leer el reporte y hay muchísima más información ahí, pero lo más importante es en estas pocas diapositivas que vienen ahora, que son las recomendaciones de los límites. Esto es lo que uno quiere saber. Muy importante tener en cuenta factores como el tipo de dispositivo y el modelo. Si hay presencia de neutrones u otra radiación de alto LED. La dosis acumulativa que puede producir fallas, dependencia del ritmo del paciente. Hay pacientes que son dependientes de esos dispositivos y otros que son independientes, pero lo tienen. Entonces eso también define los riesgos. La tasa de dosis, la ubicación, en donde estás comparada con el campo de tratamiento, la intención del tratamiento, si es curativo o paliativo. Entonces esto va a definir que acá uno ve en esta tabla que define las categorías del riesgo de los pacientes. Por ejemplo, si es un paciente que no es independiente, que es independiente del marcapaso y la dosis es menor que 2 Gray, es un paciente de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque entonces ya vamos a ver lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Si es la dosis entre 2 y 5, ese mismo paciente independiente es de riesgo mediano. Si es un paciente que es dependiente y la dosis es menor que 2, es de riesgo medio. Ya veremos qué hay que hacer. Y si es entre 2 y 5, también se lo considera medio. Si la dosis es más que 5 Gray, ambos pacientes son de alto riesgo ya. O si hay presencia de neutrones, alto riesgo. Por eso, y eso lo que uno hace cuando mide la dosis, si uno ve que esa es la dosis, lo que uno hace después depende de estos riesgos de las categorías donde el paciente se encuentra. El protocolo incluye este gráfico que es muy lindo, pero a veces tiene muchísima información. Nosotros, gracias a Benjamin, que hizo un excelente resumen, y ya lo voy a ir directamente, el gráfico yo lo dejé porque básicamente uno lo ve en todos lados. Es muy lindo porque, por ejemplo, el dibujito de la izquierda dice en qué zona yo estoy calculando la dosis del dispositivo. Obviamente los dispositivos siempre están en la parte clavicular. En estas zonas la dosis se dice en rojo porque la dosis seguro va a ser más de 5 Gray. En las zonas, ya vamos a ver, 10 centímetros más, la dosis va a ser entre 2 y 5 y en más de 30 centímetros la dosis va a ser de 2. O sea, si estoy tratando la próstata, que voy a estar en esta zona,
la dosis seguro va a ser menos que 2 Gray. Si estoy tratando pulmón o abdómenes, esófago, puede ser que sea entre 2 y 5, pero cabeza y cuello, cervical y todo lo demás, seguro que va a ser más de 5, mamas, todo eso. De vuelta, no voy a ir a explicar este gráfico, lo quiero que lo tengan porque la información es excelente en gráfico y hay que seguir la flecha y ver lo que se hace, pero Benjamín hizo un resumen excelente que yo lo voy a presentar. Y también, antes de ir a eso, propone este checklist. De vuelta, esto uno puede hacer como quiere en cada institución. Nosotros tenemos uno más cortito, pero es básicamente, se pone el paciente la fecha, lo que se hace inicialmente, la consulta médica inicial, descubrir que hay un marcapaso, lo más importante, lo que pasa en la simulación, lo que pasa en la etapa de planificación y lo que pasa en el primer día de tratamiento. ¿Okay? De vuelta, esta es sugerida el checklist. Y el resumen de recomendaciones de ese gráfico muy lindo, pero muy busy, con mucha información, y de vuelta, muchas gracias Benjamín por poner esto, es dos cosas son las más importantes. La primera, obviamente lo primero, identificar que hay un marcapaso. Lo más importante, y como yo digo, eso tiene que estar en rojo como infalible. Tiene que estar en la historia médica del paciente. Después, ver la medición de la dosis. Si estamos en terapia convencional de 3D, planes de 3D, las recomendaciones son las siguientes. Si está a menos de 3 centímetros del borde del campo, uno generalmente lo incluye en el cálculo del TPS y ve la dosis que tiene, la dosis que da. Si está entre 3 y 10 centímetros del borde de campo, es muy importante calcular la dosis, pero hacer una medición de dosis en vivo. ¿Por qué? Porque queremos estar... bueno, no hace falta incluirlo, perdón, pero es recomendado hacer una medición en vivo. Que está un poco más lejos, yo sé que la dosis no va a ser tan alta, va a ser entre 2 y 5, pero sí es importante registrarla. Y si está a más de 10 centímetros, yo estoy seguro que la dosis va a ser menos de 2, no se necesita hacer nada. Si es IMRT, es más o menos, las características es lo mismo, si está a menos de 3 centímetros, pero acá perdón, que es la curva del 50%. De la isodosis del 50%, incluirlo en el cálculo del TPS. Si está, no, perdón, del 5%, incluirlo en el cálculo del TPS. Si está a más de 3 centímetros de la curva de isodosis del 5%, pero a menos de 10 centímetros de la del 50%, tomar medidas de dosis en vivo. ¿Por qué acá hablamos de curva de isodosis? Recordemos que para planes de MRT o de MAR, ya estamos hablando de prescripciones de dosis volumen, no solamente puntuales. Y si está a más de 10 centímetros de la curva de dosis del 50%, no se necesita hacer nada, generalmente. Cuando uno midió la dosis, ahora viene la segunda parte. ¿Qué hacer luego de la medición? Eso es lo que hay que preguntarse. De vuelta, esto está de una manera un poco más esquemática en ese gráfico, con mucha más información, pero acá está más reducido y lo que uno debe saber. ¿Qué hacer luego de la medición? Cualquier paciente que sea dependiente del marcapaso y que la dosis sea más de 2 Gray, hay que hacer lo siguiente. Se tiene que hacer más de 2 Gray, ¿ok? Se necesita consultar una consulta formal con cardiología y electrofisiología, y el tecnólogo también debe interrogar el dispositivo a mitad del tratamiento. Esta es la intervención que uno hace del dispositivo. Cualquier paciente que tenga dosis más de 5 Gray se necesita hacer lo siguiente. Monitoreo, ya empiezan un poquito más, porque la dosis es un poco más alta. Si hay que hacer un monitoreo semanal de un electrocardiograma. El cardiólogo tecnólogo del marcapaso debe estar disponible si es necesario para cualquier cosa, por cualquier mal funcionamiento, y el tecnólogo debe interrogar el dispositivo semanalmente una vez que recibe los 5 grados, ¿okay? O más de 5 grados.
Todos los demás, estos son pacientes que están dependientes. Todos los demás son de bajos riesgos y necesitan, y solo necesitan el imán de marcapaso, la oximetría de pulso y, por las dudas, un desfibrilador para cualquier cosa que le pase al paciente de emergencia, disponible en la unidad de tratamiento. Siempre te dan comunicación con cardiología y electrofisiología, y un interrogatorio con marcapaso antes de la primera facción y después de la última facción. Eso es lo que, por ejemplo, generalmente nosotros hacemos generalmente. Entonces, bueno, eso hasta ahí de marcapaso. O sea, lo más importante, ahora vayamos a las conclusiones porque acá tengo para todo. Vimos los consejos útiles para planes en diferentes sitios anatómicos, revisarlos. Esto no es reglas de oro, simplemente son consejos, pero han sido muy elaborados, entonces tienen significado detrás de ellos. ¿Cómo identifican un buen plan? Ver si elegimos energía apropiada, buenos contornos y elección apropiada de campos de tratamiento para ayudar al algoritmo y no confundirlo. Proceso de optimización, no confundirlo. Cobertura del target, criterio de evaluación de las dosis del hogar y revisión de todas las curvas isodosis. Con agregado todos los pasos que vimos del observer del médico. La experiencia es muy indispensable. Y acá es muy gracioso porque generalmente uno, cuando habla con el médico, y uno se siente mal, no pude llegar a estos consejos, y me dice, no, no te preocupes, está todo bien, pero después el médico por detrás está sufriendo cuáles van a ser los efectos colaterales o los side effects que va a implicar eso. Pero generalmente uno siempre tiene una buena relación con los médicos y se logra una comunicación. Cuando revisamos el protocolo de la APM para marcapaso, es muy importante definir las categorías de riesgos, hacer lo que dijimos, medir la dosis y saber qué haces, y si la dosis cumulativa es de menos de 5 grays, saber que estamos en riesgo bajo y medio, entonces hay menos cosas que uno hace. Cuando es riesgo alto hay que tomar otras decisiones, y obviamente siempre pensar en los neutrones. Eso es muy importante para la acción apropiada de la energía, que debe ser menor que 10, ¿ok? Estas son las referencias de todos los protocolos y algunos papers que hablamos, y con eso culmino la charla.